Muy bien, pues nada, agradecido al Señor de esta oportunidad que uno la espera a lo largo de la semana, orando, preparando y esperando que llegue el momento de compartir con vosotros temas tan apasionantes en relación a la palabra de Dios, a la Biblia. Vamos a invocar el nombre del Señor pidiendo su bendición como habitualmente hacemos y necesitamos su ayuda y su dirección. Vamos a orar. Padre, gracias queremos darte por este encuentro, por tantos hermanos que disponen de su tiempo con interés espiritual, deseos de conocer más de ti, de tu palabra. Hay aspectos, Señor, de tu palabra como el que vamos a tratar hoy, que es importante que los cristianos podamos conocer, porque tu palabra tiene autoridad, porque a través de ella nos hablas y porque muchas veces el mundo cuestiona la autoridad de tu palabra. Danos, Señor, visión clara, sabiduría, respuestas y que lo que hoy hemos de estudiar sea de ayuda para sostener nuestra fe, para llevarnos a amar más este libro tan maravilloso que es la Biblia, tu santa palabra. Nos ponemos en tus manos de amor, agradecidos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, amados hermanos, pues voy a compartir entonces la pantalla eh, y vamos a dar también a las opciones de sonido para que me podáis escuchar adecuadamente. La canonicidad deben estar en la Biblia. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con personas que cuestionan la Biblia, la palabra de Dios? Fue escrita por hombres, de dónde salió, quién decidió qué, y entonces, pues a veces nos vemos apremiados, nos vemos eh, bajo presión de poder dar una respuesta en relación a lo que se llama la canonicidad de la Biblia. Deben estar en la Biblia, es la pregunta a la que vamos a responder. Allí en los apuntes tenéis un subtítulo que pone evidencia que exige un veredicto y ya os he comentado que este es un libro muy importante para hacer apología. Es un libro que precisamente da evidencias sobre muchas cosas, especialmente sobre las profecías que se cumplieron en torno a la persona del Señor Jesucristo y otras tantas profecías que se fueron cumpliendo a lo largo de los años en relación al propio pueblo de Dios y también a las naciones circundantes, a los imperios que la avasallaron, que la conquistaron y que la tuvieron sometida hasta que en el año 1948 la nación de Israel volvió a tener una identidad propia. No significa que todo lo que vamos a ver en esta lección está en ese libro, ¿vale? Yo una vez que seguí trabajando y preparando, adquirí más información, más apuntes y fui entonces rellenando con cosas que me parecían a mí, me ayudaban a aclarar el tema. Entonces, es cierto que la parte inicial de los apuntes hoy surgen de este libro, pero quiero aclarar que no todos. Ah, y eso, hablando de aclarar, alguna hermana me preguntó la semana pasada sobre la página 27 de vuestros apuntes que quedó vacía. Sí, quedó vacía. Fue un salto de página que dio Word y al pasar al PDF, pues quedó la página vacía. No hay nada que esté faltando allí, ¿vale? Y luego también en la lección de la clase de hace 15 días, cuando estuvimos hablando sobre las falsas doctrinas en torno a la inspiración, hay una errata, porque en un apartado pone que íbamos a ver 7 falsas doctrinas y luego son 6 las que se describen. Pues esa es una errata. Simplemente creo que son 6 las que vale la pena conocer. Probablemente haya muchas más, pero generalmente dentro de los ambientes teológicos son estas 6 doctrinas erróneas en relación a la inspiración bíblica, ¿vale? Así que eso es
nada más que una errata. Muy bien, entonces sí, ahora vamos a nuestro tema. El significado de la palabra canon, que proviene de una raíz que significa caña, lo que se utilizó para medir. Eventualmente llegó a tener el significado de norma. Orígenes, que es uno de los padres de la Iglesia, utilizó el vocablo para indicar una regla de fe, o sea, la norma por la cual hemos de medir y evaluar, y de allí llegó a tener el significado de lista o de índice. Así que cuando hablamos del canon de las escrituras, nos estamos refiriendo a la lista de los libros reconocidos como inspirados por Dios. Esto es algo que surge a partir del siglo IV. Los cristianos han usado la palabra canon, del griego también, para referirse a esa lista autoritativa de libros que pertenecen al Antiguo Testamento como al Nuevo Testamento. Y en este sentido, tengo aquí una serie de imágenes que nos ayudan a visualizar la idea de lo que significa la palabra canon. Tenemos allí una especie de caña o regla, como la conocemos nosotros ahora, esas reglas que usamos para medir en el colegio, que le compramos a nuestros hijos para matemáticas, en fin, las ciencias de números. Luego tenemos la palabra norma, que tiene ilustrada con una cinta métrica, y luego regla de fe o lista o índice, cuando nos encontramos entonces con una serie de escritos o de reglas a las que tenemos que atenernos, por ejemplo, para ser socios de algún lugar. Tenemos que cuidarnos de aceptar esas reglas que están contenidas en una base, diríamos, de fe o de conducta, ¿no? Así que entonces el canon, la palabra canon viene del griego y a través del latín significa una vara recta, y de allí también viene el sentido de norma o regla en un sentido figurado. Pablo usa esta palabra en 2 a los Corintios capítulo 10 versículo 13, donde él dice, porque nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida. Esta palabra llegó a tener otras acepciones. Por ejemplo, en el siglo II antes de Cristo significaba la verdad revelada o la regla de fe, en su sentido específico de lista, índice o catálogo también. La palabra catálogo entra dentro de las acepciones. Nos habla de libros sagrados, oficialmente reconocidos por las autoridades religiosas como normativos para los creyentes, excluyendo otros. Vale, por lo tanto, hay una norma, hay una regla, hay una lista, hay un catálogo en el que no se incluyen otros libros, como vamos a describir inmediatamente. Aparece la palabra canon en la literatura patrística a partir del siglo IV. El concilio de la Odisea, en el año 363, habla ya de libros canónicos. Atanasio, otro de los padres de la Iglesia, se refiere a los libros canonizados. Y Prisciliano, que vivió en el 380 después de Cristo, usa la palabra canon como sinónimo de la Biblia, y es probablemente el primero que lo hace. Esto es interesante en relación a los que los cristianos llamamos el Antiguo Testamento, que son los escritos judíos, y también, por supuesto, para el Nuevo Testamento. Ahora bien, hay una cosa muy importante y fundamental que vamos a dejar asentada en el inicio ya de la clase de hoy. La Iglesia no creó ni fijó la lista de los libros reconocidos, sino que simplemente reconoció aquellos que fueron inspirados desde el momento en que fueron escritos. ¿Vale?
Esto es muy importante. La Iglesia no creó ni fijó la lista, sino que reconoció a aquellos que habían sido inspirados desde el momento en que fueron escritos. El concepto de canonicidad va asociado al de inspiración divina, pero si se define sin más referencia que esta, se crea una especie de círculo vicioso. Por ejemplo, preguntamos, ¿cuáles son los libros canónicos? Y la respuesta puede ser los de inspiración divina. ¿Y cuáles son los libros divinamente inspirados? Y la respuesta podría ser los canónicos. Pero entonces, claro, estamos en una especie de círculo vicioso y eso no es suficiente. Desde el punto de vista histórico, los conceptos de inspiración divina y de canonicidad no son estrictamente equivalentes. El concepto de inspiración divina surge primero y posteriormente sirve de base para el concepto de canonicidad. ¿Vale? Por lo tanto, esto es importante. El concepto de inspiración divina surge primero y es la base para luego reconocer y sentar aquellos que van a entrar dentro del catálogo o de la regla de fe. Ahora, si todos los libros incluidos en el canon se consideraron como de inspiración divina, hubo libros que el consenso general tuvo un tiempo como divinamente inspirado, por lo menos en algún grado, pero luego no entraron dentro del canon. Y esto es lo que crea la controversia, especialmente cuando comparas una Biblia católica con una Biblia protestante, como le dicen aquí en España, o evangélica, donde encontramos la diferencia, especialmente en el Antiguo Testamento, con los libros apócrifos. Por lo tanto, es nuestro tema hoy, probando la canonicidad. ¿Cómo se argumentó para determinar que un libro era canónico? En primer lugar, la respuesta a esta pregunta es autoritativo, proviene de la mano de Dios, y es lo que vamos a ver en el curso de esta clase. Ese dictamen no era arbitrario, lo ha precedido el dictamen tácito de los creyentes que forman la comunidad que vino usando cierto libro y que se le atribuyó un carácter sagrado especial. Las autoridades, por ello, puede decirse que no imponen la canonicidad, la reconocen. ¿Por qué? Porque los libros están siendo utilizados y hay una respuesta de fe, hay una aplicación práctica en el ámbito de la iglesia que encuentra en la lectura y en el estudio de esos escritos la bendición espiritual que sus almas necesitaban. Y esto no fue en una iglesia local, esto fue en la generalidad de las iglesias esparcidas especialmente por todo el imperio romano. Por lo tanto, esa autoridad es reconocida y entonces le ponen su sello de confirmación oficial. Así que en ese sentido práctico significa no solo que una comunidad creyente ha considerado un libro como de inspiración divina y de autoridad divina, sino que se le ha incluido en un grupo de libros en un determinado momento que ha sido fijado y cerrado por las autoridades comunes de la iglesia en aquellos días. Otra pregunta a contestar: ¿es profético? Es decir, ¿fue escrito por un hombre de Dios? En tiempos de los apóstoles, la iglesia creció a una velocidad vertiginosa y se expandió a lo largo y ancho del Mediterráneo. En Europa, Asia y África, la iglesia floreció y creció durante los primeros 4 siglos. Los libros del Nuevo Testamento, tal y como los conocemos hoy, se copiaban y se reproducían. ¿Para qué? Para que llegara a toda la iglesia, que estaba desparramada en Europa, en Asia y en África. Los propios autores del Nuevo Testamento incluso recomendaban esa práctica
Pablo le dice a los colosenses que se aseguren de que la carta que él les ha escrito a los colosenses se lea en la iglesia de la Odisea. Esto lo hemos estudiado ya en Colosenses 4:16. También anima a los tesalonicenses y les dice que esta carta se lea a todos los hermanos. Lo dice en 1 Tesalonicenses 5:27. Así que los documentos antiguos muestran que allí donde llegaba la iglesia se transmitían y reproducían los contenidos del Nuevo Testamento, por lo que un cristiano podía viajar de Roma a Alejandría o de Alejandría a Éfeso y ser recibido como un hermano o una hermana. Y las cartas eran el medio de comunicación entre las iglesias. Hay muchos ejemplos de este tipo de cartas. Por ejemplo, Clemente de Roma escribió a la iglesia en Corinto e Ignacio escribió a varias iglesias poco antes de su martirio. Así que de esta manera las iglesias reconocían ese carácter profético de las escrituras. Es auténtico. Otra palabra más. Los padres de la iglesia trabajaron sobre un modus operandi muy claro. Si estás en duda, deséchalo. ¿Vale? Es decir, si había dudas de que un libro era auténtico, pues había que desecharlo. Y esto realzó la validez de su discernimiento de los libros canónicos. Tanto la amplia circulación del Nuevo Testamento como el ingente número de iglesias que lo leían y lo propagaban, en realidad actuaron como protección contra la manipulación y la falsificación. Fue una maravilla, por eso hoy también tenemos, no los originales, pero miles de copias, porque las escrituras se copiaron y se copiaron y se copiaron y se expandieron por todas aquellas regiones donde la iglesia llegaba. Y eso sirvió de protección para que se evitara la manipulación y la falsificación, porque cualquiera con la intención de realizar algún cambio tendría que haber convencido mucha gente a lo largo de un área geográfica enorme. Así que si a mí se me ocurría cambiar algo del escrito, yo me iba a encontrar con que había cientos de copias y cientos de iglesias literalmente que estaban leyendo la copia del original. Por lo tanto, el cambio que yo había intentado introducir carecía de fundamento porque no encontraría respaldo en ese ámbito tan multiplicado de la iglesia en aquellos primeros años. Las iglesias preservaron los escritos de los apóstoles y los evangelios desde el momento en que los escribieron. ¿Por qué? Porque los apóstoles estaban entre ellos. Como aquellos escritos se multiplicaron y llegaron a muchos lugares, una parte de la iglesia podía controlar a la otra y viceversa. Por lo tanto, es improbable que hubiera falsificaciones. A lo sumo, en las copias pueden surgir una diferencia en una palabra, en el orden o en letras, pero que no altera el significado. Como hoy mismo cuando hacemos copias, yo copio algo y me equivoco, lo estoy leyendo y lo escribo y tengo que releerlo porque alteré el orden de lo que estaba copiando. Es probable que esas cosas pudieron pasar. Pero claro, ninguno de esas alteraciones afectaron a la esencia del mensaje y a la doctrina. Y así la comunión entre diferentes partes de la iglesia se convirtió en una protección contra los errores y contra las manipulaciones. Luego tenemos otra pregunta. ¿Era dinámico? Es decir, ¿tiene el poder de Dios que transforma vidas? Es decir, cuando tú lees, cuando tú vas a la escritura, ¿notas que Dios está hablando a tu corazón? ¿Está el Espíritu Santo transformando tu vida? Así que tenemos allí que los manuscritos del Nuevo Testamento está formada por una enorme cantidad de documentos que provinieron de muchos lugares del mundo y a través de ellos Dios fue
hablando a los corazones de las personas. Esos diferentes manuscritos también tuvieron que ser traducidos porque fueron preservados en diferentes lenguas. El mismo texto del Nuevo Testamento con diferencias menores, como hemos dicho, como alguna letra y ocasionalmente alguna palabra. Esta abundancia de manuscritos entonces se convierte en un testimonio independiente del mismo texto porque se encuentra en diferentes partes del mundo. Los libros que se han preservado de esta forma, que tenían una respuesta clara a estas cuatro preguntas que ya hemos mencionado, hay traducciones que existen en latín, en griego, en siríaco, en copto, en saídico, en árabe, en etíope, en armenio y en muchas otras lenguas. Así que, hermanos, mirad cómo Dios, a través del Espíritu Santo, se guardó de darnos y comunicarnos una absoluta seguridad y convicción de que lo que tenemos en nuestras manos es palabra de Dios. Y la última pregunta era, ¿fue recibido, reunido, leído y usado? Obviamente es una pregunta casi retórica en relación a las otras cuatro preguntas, ¿no? Los libros del Nuevo Testamento eran ampliamente conocidos donde la iglesia llegaba y la iglesia se reunía en reuniones semanales. Justino Mártir, que vivió entre el año 110 y el 165 después de Cristo, escribió: el día que se llama del sol, se celebra una reunión de todos los que viven en las ciudades o en los campos y se leen los recuerdos de los apóstoles o los escritos de los profetas mientras hay tiempo. Esto es lo que este hombre dejó por escrito. Así que los cristianos parece ser que empezaron a recopilar los escritos de los apóstoles y evangelistas de la iglesia desde una fecha muy temprana y muy pronto comenzaron a tratarlos como textos normativos y sagrados. A finales del siglo I, Clemente, obispo de Roma, escribe a la iglesia de Corinto y cita la carta que Pablo había enviado a los corintios, confirmándole la misma autoridad y el mismo peso que tenía el Antiguo Testamento. Cuando Justino Mártir cita los evangelios, lo hace introduciendo las citas con la expresión bíblica escrito está, escrito está. Así que de ese modo se reconoce la autoridad de estos escritos. Muy bien, vamos a destacar ahora el canon del Antiguo Testamento. Desde hace mucho ha habido diferencias de opinión en cuanto a los libros que deberían ser incluidos en el Antiguo Testamento. En realidad, aún en épocas precristianas, los samaritanos rechazaban todos los libros excepto el Pentateuco, mientras que desde alrededor del siglo II a.C. surgieron obras seudónimas, generalmente de carácter apocalíptico, que reclamaban para sí el mismo estado de escritos inspirados y encontraron credibilidad en ciertos círculos. Esto nos revela lo que acontecía en cuanto a los escritos del Antiguo Testamento antes de la venida del Señor. En la literatura rabínica se nos dice que en los primeros siglos de la época cristiana, ya una vez que la iglesia se había disperdigado por el Imperio Romano, por Asia y por África, ciertos sabios disputaron, basados en evidencia interna, la canonicidad de 5 libros del Antiguo Testamento y discutieron sobre Ezequiel, sobre Proverbios, sobre el Cantar de los Cantares, sobre Eclesiastés y especialmente el libro de Esther. En el período patrístico había incertidumbre entre los cristianos. Y cuando hablamos del período patrístico ya estamos hablando de esa etapa posterior a los apóstoles, cuando los primeros padres de la iglesia
comienzan a tener relevancia en su autoridad, en su enseñanza, en sus escritos. Ellos comenzaron a mostrar incertidumbre entre los libros apócrifos de las Biblias griega y latina si debían ser considerados inspirados o no. Las diferencias sobre el último punto llegaron a un momento decisivo en la Reforma, cuando la Iglesia de Roma insistió que los libros apócrifos eran parte del Antiguo Testamento o que estaban en igual categoría que el resto, mientras que las iglesias protestantes comenzaron a negar rotundamente esto. Mientras que algunas iglesias protestantes consideraban los libros apócrifos como lectura edificante, por ejemplo, la Iglesia de Inglaterra continuó incluyéndolos en su leccionario para ejemplo de vida, no para establecer, decían ellos, ninguna doctrina, porque precisamente los libros apócrifos sirven de base para algunas doctrinas como la del purgatorio, por ejemplo, o alguna otra que sostiene la Iglesia católica. Entonces, todos estuvieron de acuerdo en que, hablando debidamente, el canon del Antiguo Testamento consiste de los libros de la Biblia hebrea, los libros que los judíos reconocen y que se aprueban en la enseñanza del Nuevo Testamento. Si mal recuerdo, creo que solo hay un libro del Antiguo Testamento que no está mencionado en el Nuevo Testamento. Todos los demás libros, de alguna manera, encuentran referencias, aunque no sean referencias directas, pero sí encontramos en el Nuevo Testamento cada uno de los escritos del Antiguo Testamento reflejado en el Nuevo. Ahora, por la cantidad de libros religiosos, tuvieron que analizar cuáles eran escritura y cuáles no. Sobre todo querían distinguir entre los escritos de los judíos y los escritos de los cristianos. Me estoy adelantando un poco. Después de la destrucción de Jerusalén, en el 70 después de Cristo, los judíos se vieron forzados a buscar algo que mantuviera su unidad de identidad. Sabéis, los judíos habían sido esparcidos. En la destrucción de Jerusalén se quemaron registros, se quemaron, bueno, enormes cantidades de documentación, de rollos y de libros del Antiguo Testamento y todo lo que tenía que ver con genealogías, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esta gente, después de esto, tienen que buscar algo que mantenga su identidad. No podían reunirse a celebrar el culto en el templo, pero continuaban reuniéndose en las sinagogas que estaban esparcidas por todo el Imperio Romano, porque ya hemos visto cómo Pablo llegaba a las ciudades e iba a las sinagogas para predicar allí el Evangelio. Ahora, había tal cantidad de libros religiosos de los judíos que ellos tuvieron que analizar cuáles eran escrituras y cuáles no. Sobre todo, querían diferenciar sus escritos de los que ya estaban circulando, que eran los escritos que hoy nosotros sabemos son del Nuevo Testamento, los escritos cristianos. En el año 90 después de Cristo, un grupo de destacados rabinos se reunieron en Jamia, en la costa de Fenicia, para tratar el tema del canon ya existente. La tradición oral grabó esas discusiones y en lugar de los libros de Esther, como hemos mencionado ya, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, fue discutido, aunque al final fueron aceptados como escritura. Luego los padres de la iglesia, aparte de lo que habían hecho estos judíos en Jamnia, allí en el 90 después de Cristo, exceptuaron, aceptaron los 39 libros que fueron reconocidos por los judíos como escritura, con la excepción de Agustín, que él sí incluyó los libros apócrifos. Lo que califica un libro para tener un lugar en el canon del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento no es solo que sea antiguo,
informativo y útil, y que el pueblo de Dios lo haya leído durante mucho tiempo, sino que el libro tenga la autoridad de Dios en lo que transmite, en lo que dice. Dios habló a través de su autor humano para enseñarle a su pueblo lo que debían creer y cómo debían comportarse. Y no es solo un registro de revelación, sino la forma escrita permanente de la revelación. Es decir, a través del Espíritu Santo, Dios guió a estos hombres para que plasmaran esa revelación en lo que hoy son los libros que los hebreos reconocieron también como inspirado. Así que esto es lo que queremos decir cuando afirmamos que la Biblia es inspirada, y este aspecto hace que los libros de la Biblia sean diferentes a todos los demás libros. ¿Cómo está conformado el canon hebreo? Ahora vamos a comenzar a avanzar un poquito más rápido. Vais a notar que hay muy poquita cosa para cubrir. Tenemos en primer lugar los 5 libros de la ley, la Torá, el Génesis, que narra la creación del mundo, el diluvio universal, los patriarcas, la historia de Abraham, Isaac y Jacob. Éxodo, que cuenta la esclavitud de los israelitas en Egipto, la entrega de los 10 mandamientos y la construcción del tabernáculo. Levítico, las leyes ceremoniales, rituales del pueblo de Israel, incluyendo los sacrificios para adquirir la pureza necesaria delante de Dios. Números registra el censo del pueblo de Israel, las peregrinaciones y algunas de las leyes que Dios les dio. Y luego el libro de Deuteronomio, un discurso de Moisés o los discursos finales de Moisés al pueblo antes de entrar a la tierra prometida, porque él no iba a entrar. Y él quería recordarles las leyes y los mandamientos de Dios. Ya les conocía muy bien. Luego tenemos los profetas, Nevi'im, o algunos lo escriben con V o con B corta, como se dice en Latinoamérica, y con apóstrofe al lado. Estos incluyen libros históricos y proféticos. Están los profetas anteriores y entra allí Josué, jueces, Samuel, reyes. Para el pueblo hebreo, para nosotros estos libros son más bien libros históricos, es otra manera de calificarlo. Luego están los profetas posteriores, que son Isaías, Jeremías, Ezequiel, y los 12, o los que nosotros reconocemos como los profetas menores. Nosotros a los profetas mayores llamamos Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, y les llamamos mayores simplemente por la extensión de la profecía, y luego los 12 profetas menores, no porque tengan menos importancia, sino simplemente porque su profecía es mucho más breve, mucho más corta que la de estos libros. Luego tenemos en el canon hebreo lo que ellos llaman las escrituras, Ketubín o hagiografía. Son los escritos sagrados, libros poéticos, salmos, poemas que conocemos muy bien, proverbios y el libro de Job. Luego están el Mejillot o los 5 rollos, Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Esther y Eclesiastés. Ah, luego tenemos los que ellos sí consideran libros históricos, donde entra Daniel, Esdras y Nehemías, que ya son los libros posexílicos, el libro de crónicas y los libros de crónicas, porque ya los otros libros han sido mencionados como los libros de Reyes y Samuel dentro de los profetas anteriores. Para ellos los libros históricos serían estos que están enumerados aquí. Aunque Cristo no estaba de acuerdo con las tradiciones orales de los fariseos, su actitud era muy distinta hacia el canon de las Escrituras en el Antiguo Testamento. Y estas son las palabras de Lucas 24. Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Por lo tanto, es interesante observar que el Señor se refiere a esas 3 divisiones de las escrituras hebreas. La primera aparición del canon. Bueno, esto ya lo vamos a pasar bastante rápido
es mera información que tenéis allí para luego contrastarla. Hay muchísimas citas bíblicas del Antiguo Testamento donde obviamente vemos la obra de Moisés y de los profetas del Antiguo Testamento. Dios habló a través de Moisés en forma oral, lo hizo también a través de los profetas en periodos posteriores y frecuentemente se menciona la actividad de estos escritores. Esta obra literaria, por lo que sabemos, comenzó con Samuel. En primero de Samuel, capítulo 10 y el versículo 25, nos encontramos allí que Samuel recitó al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Así que la clase de escritura en la cual se involucraron extensamente al principio era histórica, la cual más tarde llegó a ser la base para los libros de crónicas, también de Samuel y de Reyes, que tienen mucho material en común con el libro de crónicas. La razón por la cual Moisés y los profetas escribieron y no se contentaron con hacerlo de forma oral fue porque eran enviados, eran cartas en ciertas ocasiones, como ocurre con, por ejemplo, con Jeremías. Jeremías escribe, envía las cartas, envía párrafos al rey, el rey lo quema, Dios le manda a escribirlo nuevamente y así vamos viendo cómo se va conformando lo que hoy reconocemos como el canon del Antiguo Testamento. Hubo una época en que los escritores del Antiguo Testamento conocían bien la poca confianza que se tiene a la tradición oral. E incluso cuando Gilquías redescubrió el libro de la ley que había sido olvidado y fue y se la llevó y se lo leyó al rey Josías, pues todo esto nos habla de la importancia de que fuera por escrito, para que ese mensaje fuera permanente, duradero y no simplemente se fuera un mensaje de forma oral. Y así precisamente va surgiendo el canon del Antiguo Testamento. Ahora, no todos los escritores de los libros del Antiguo Testamento eran profetas en el estricto sentido de la palabra, porque algunos eran reyes, otros sabios, pero su experiencia de inspiración fue lo que llevó a que sus escritos encontraran un lugar en el canon. La segunda y la tercera sección del canon, los profetas y los agiógrafos, tienen una estructura diferente y está dividida en dos secciones, los profetas, como ya hemos dicho, y los escritos sagrados. Estos profetas constan de 8 libros que ya hemos mencionado, así que vamos a ir pasando esto rápidamente. Luego vosotros lo podéis leer con más detenimiento para reconocer detalles interesantes que están plasmados en el apunte que os queda para destacar estas verdades. Así que no hay duda en cuanto a la identidad de los 22 libros, que son los libros de la Biblia hebrea. Josefo dijo que todos han sido aceptados como canónicos desde tiempos inmemoriales. Claro, para nosotros son 39 libros, pero claro, es que ellos reúnen en uno, por ejemplo, los libros de Samuel, de Reyes, de Crónicas, y entonces de esa manera surge la diferencia con lo que nosotros hoy conocemos como el Antiguo Testamento. De los escritos del siglo I antes de Cristo se puede proveer testimonio individual de la canonicidad de casi todos ellos. Y esto es cierto aún de 4 de los 5 que luego disputaron en Jamia esos rabinos, y solamente el Cantar de los Cantares, tal vez debido a su brevedad, permanece sin testimonio. Yo dije Esther, pero aquí está, el Cantar de los Cantares, el que no tiene un testimonio, diríamos,
en otros escritos. Tal evidencia implica que para el comienzo de la era cristiana la identidad de todos los libros canónicos era bien conocida y generalmente aceptada. ¿Cómo entonces se ha llegado a pensar que la tercera sección del canon no fue cerrada hasta el Sínodo de Jania, algunas décadas después del nacimiento de la Iglesia cristiana? Bueno, las razones principales son que la literatura rabínica registra disputas acerca de estos 5 libros, algunas de las cuales se resolvieron en Jamnia, que muchos de los manuscritos de la Septuaginta mezclan libros apócrifos entre los canónicos. La Septuaginta, hermanos, creo que lo sabéis, lo hemos destacado en otras ocasiones, fue una traducción que se comenzó a hacer por 70 eruditos hebreos en Alejandría y era una traducción del hebreo al griego. Y claro, a lo largo de casi 150 años que duró todo el periodo de la traducción y la publicación de lo que hoy conocemos como la Septuaginta, hubo quienes quisieron mezclar libros apócrifos entre los canónicos, impulsando de esta forma la teoría de un canon alejandrino más amplio y que los descubrimientos de Qumran muestra que la pseudografía, es decir, libros apócrifos apocalípticos, fueron apreciados y tal vez considerados canónicos por los esenios. Los esenios fue aquella secta que vivía aislada, que se dedicaba al estudio de los escritos del Antiguo Testamento, que Dios utilizó de una manera realmente extraordinaria para que hiciesen copias y las escondieran en las cuevas que fueron descubiertas luego, creo que en el año 1948, y desde donde han surgido copias y copias y copias del Antiguo Testamento prácticamente completo, que es otra evidencia de que lo que nosotros hoy tenemos es la palabra de Dios. Ahora bien, estos esenios y los de la Septuaginta introdujeron los libros que llamamos deuterocanónicos o los libros apócrifos. ¿Qué son? Bueno, aquí también lo he dejado sin nada que rellenar para una lectura rápida. El término apócrifo significa escondido u oculto. Con el transcurso del tiempo llegó a significar espurio o falso y fueron mayormente escritos en griego en los primeros 2 siglos antes de Cristo. Es decir, mayormente aparecieron en el período intertestamentario. Cuando terminamos con Malaquías y antes de comenzar Mateo, nos encontramos con 400 años que llamamos los años de silencio. Fue precisamente en esa época donde surgen esta cantidad de escritos. Jerónimo, otro de los padres de la Iglesia que no aceptó que estos libros fueran canónicos, fue el primero en usar este término para referirse a ese grupo de literatura. No obstante, para evitar ser ultrajante en el uso de ese término, conviene referirse a estos libros como deuterocanónicos o los de segundo canon o libros adicionales. El periodo que vio la escritura del material apócrifo fue uno de disturbios políticos, militares, sociales y religiosos sin precedentes. Y se ha estimado que para cuando nació Cristo, 1 de cada 2 personas del Imperio Romano era esclava. La resistencia judía a las influencias de la helenización griega produjo épocas de represión y persecución que hicieron que los judíos anhelaran liberación y estimularon, por lo menos en algunos, el interés en la posibilidad de un Mesías que viniera de Dios para remediar esa situación extraordinaria y de sufrimiento y de muerte y de maltrato que ellos vivían. Entonces surgieron estos escritos apocalípticos que trataron ampliamente el problema de la lucha entre el bien y el mal con la expectativa de una nueva época en la cual Dios recompensaría con bendiciones espirituales a los fieles. Las figuras mesiánicas que aparecían en los escritos apocalípticos y especialmente en los libros apócrifos luego del Nuevo Testamento a menudo
estaban balanceadas por un anticristo, ambos siendo servidos por muchos personajes angélicos. Era un mundo literario y espiritual de hechos parciales y de fantasía parcial, siendo la fantasía un ingrediente importante para mantener las expectativas, obviamente, de los que aquellos que estaban con carencias emocionales. Aunque las obras apócrifas más tempranas del Antiguo Testamento tal vez fueron escritas tan temprano como a finales del siglo IV antes de Cristo, la mayoría apareció desde el siglo II hacia adelante. Algunas de ellas se parecían mucho a sus contrapartes de las escrituras canónicas, y no hay duda de que en algunos círculos su autoridad de inspiración era considerada como similares a las composiciones de las escrituras que veneraban los judíos y que más tarde llegaron a venerar los cristianos también. Bien, ¿cuáles son los libros deuterocanónicos? Los tenéis todos allí. Esdras, Segunda Esdras, Tobías, Judith, ediciones a Esther, la sabiduría de Salomón, eclesiástico o sabiduría de Sirac, Baruch, adiciones a Daniel, la oración de Manasés, y ahí tenéis la historia de Segunda Crónicas 39, primero Macabeos y segundo Macabeos, que son historias interesantes de leer, que sería bueno que los cristianos alguna vez nos tomemos el tiempo para dar un repaso a estos libros. Pero vamos a ver por qué no fueron incluidos. Primero, porque además de no reunir los requisitos para la canonicidad, abundaban en inexactitudes y anacronismos históricos y geográficos. Podríamos decir que muchos de estos libros son de autores desconocidos. A diferencia de los canónicos, la autoría de muchos libros apócrifos es incierta y eso dificultaba verificar su origen y su autenticidad. Luego también la mayoría de esos libros apócrifos fueron escritos mucho después de que los eventos que describen, lo que también plantea dudas sobre la precisión histórica. También tenemos doctrinas y prácticas falsas, es decir, fomentan prácticas que están en desacuerdo con la escritura inspirada. Hay doctrinas cuestionables. Algunos apócrifos contienen enseñanzas que contradicen o complementan de manera inconsistente las doctrinas fundamentales del cristianismo, como la salvación, la naturaleza de Dios o la vida después de la muerte. Entonces, claro, estas cosas eh, hacen precisamente que les quiten autoridad. Recurren a tipos literarios y despliegan una artificialidad en la materia y en el estilo que no guarda relación con la escritura inspirada. ¿Por qué? Porque tienen influencias paganas. Algunos textos apócrifos muestran influencias de filosofía y mitología paganas, lo que a su vez también genera dudas sobre la inspiración divina. Carecen de los elementos distintivos de las escrituras. Si los elementos de la Biblia tienen una distinción, un carácter divino, como es el poder profético, poético y ese sentimiento, temor espiritual y religioso. Los reformadores creían que la Biblia era inspirada por Dios y contenía todo lo necesario para la salvación, pero los libros apócrifos no cumplieron con esos criterios y entonces fueron excluidos. Así que el testimonio antiguo no respalda la inclusión. Y vamos a citar varios ejemplos que tenéis también allí. Filón, filósofo judío, que citó a menudo el canon hebreo; Josefo, historiador del primer siglo; Jesús y los escritores del Nuevo Testamento no citan a los apócrifos, aun cuando hay abundantes citas del Antiguo Testamento. Luego, los eruditos de Jamia, que ya hemos citado, no los reconocieron
como canónicos y era muy importante para ellos hacerlo. Ningún canon o concilio de la Iglesia cristiana durante los primeros 4 siglos reconoció a los apócrifos. Incluso muchos de los padres de la Iglesia hablaron en contra de estos libros. Jerónimo, traductor de la Vulgata, los rechazó, disputó el tema con Agustín, porque Agustín los había incluido. Bajo presión, tradujo algunos de los libros al latín. Después de su muerte, los apócrifos fueron agregados a la Vulgata, pero después de la muerte de Jerónimo. Muchos eruditos católicos durante la Reforma rechazaron los apócrifos y por supuesto que lo hicieron los reformadores. Luego, más tarde, como parte de la contrarreforma, el Concilio de Trento en el año 1546 reconoció los apócrifos como canónicos. Muy bien, ahora sí llegamos al canon del Nuevo Testamento. Esto va a ser, creo que, un poquito más cortito en nuestras notas. Eh, y casi que estamos llegando al final de nuestra clase. El factor principal para determinar la canonicidad de los libros del Nuevo Testamento fue la inspiración de Dios y su prueba principal era su calidad de apostólico. Por eso no se quiere decir que fue un apóstol que fuera su escritor, sino que tenían autoridad apostólica o la aprobación de un apóstol. Por ejemplo, Lucas o el Evangelio de Marcos. Fueron escritos por personas que no revestían la autoridad apostólica, pero detrás de Marcos obviamente que estuvo el apóstol Pedro y detrás de Lucas estuvo el apóstol Pablo, además de la tarea que él realizó de recopilar información entre los creyentes que habían convivido con Jesús, de lo cual él da testimonio en su evangelio y luego también al escribir los hechos de los apóstoles. Ya que Cristo había prometido que el Espíritu Santo iba a guiarles a toda verdad, indicando la inspiración de sus escritos, se afirma también que la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Esto está en Efesios 2. Los padres de la iglesia, sucesores de los apóstoles, marcaron una diferencia entre el Nuevo Testamento y sus propios escritos en cuanto a su tiempo y calidad. ¿Qué factores influyeron en la formación del canon? Pues ya los hemos mencionado, pero yo quiero señalar aquí, voy a adelantar un poquito más porque esto ya lo he pasado, la autenticidad, es decir, se buscaba verificar la autoría de los escritos y su conexión con los apóstoles o profetas. Luego también la antigüedad, los escritos más antiguos eran considerados más cercanos a los eventos originales. El uso litúrgico, libros utilizados en la adoración y en la enseñanza eran muy importantes. Además, esos escritos debían estar en línea con la fe y las enseñanzas de la comunidad cristiana de los primeros años y tener la aprobación de la comunidad cristiana, es decir, una aceptación general por parte de toda la iglesia era algo crucial. Los motivos que determinaron que se cerrara, diríamos así, el canon fue el hereje Marción. Este hombre, que vivió en el 140 después de Cristo, desarrolló su propio canon y lo promocionó. Y la iglesia tenía que contrarrestar su influencia. El hereje Marción, al definir un canon limitado de su propia creación, apresuró el día en que los creyentes necesitaron formular una declaración propia. Rechazando todo el Antiguo Testamento, Marción se quedó con el Evangelio de Lucas, pero eliminó el capítulo 1 y 2, porque dijo que eran demasiados judíos. Y las cartas de Pablo, exceptuando las pastorales. Así que mirad cómo se reducía, según este hombre, lo que hoy es para nosotros el Nuevo Testamento. Ya me diréis, ¿qué haríamos sin Romanos, sin Primera y Segunda Corintios, sin la carta a los Efesios, sin la carta, solo las pastorales, Primera, Segunda Timoteo y Tito? Sin embargo, esto fue una herejía que
comenzó a circular entre las iglesias. Muchas iglesias orientales usaban libros espurios en sus cultos y esa situación exigía también una determinación. Luego llegó el edicto de Diocleciano. En el 303, este hombre declaró la destrucción de todos los libros cristianos. Claro, ¿quién iba a morir por lo que era un simple libro religioso? La vida dependía de saber cuáles eran. Por eso se definió el canon a la medida que la Iglesia en el imperio cobraba conciencia de su unidad eclesial. En el año 332, el emperador Constantino ordenó a Eusebio coleccionar los libros bíblicos cuya tarea fue secundada por Atanasio, provocado por el cisma de los donatistas. El sínodo de Hipona del año 393 reconoció los 27 libros que hoy tenemos en nuestros Nuevos Testamentos, lo que luego fue promulgado en el Concilio de Cartago en el 397. Desde esa época ya no ha habido seria oposición al canon neotestamentario. El uso del término apócrifo con el significado de no perteneciente al canon data del siglo V después de Cristo, cuando Jerónimo manifestó que los libros que se encontraban en la Septuaginta y en las Biblias latinas, que no estaban en el canon de los escritos del Antiguo Testamento hebreo, debían ser tratados como apócrifos, no debían ser descartados totalmente, puestos que eran parte del gran flujo de literatura nacional judía contemporánea. Al mismo tiempo, no debían usarse como doctrina cristiana, sino en todo caso como lectura suplementaria de naturaleza edificante, inspiradora, o que podía ayudar de alguna manera, simplemente, pero nada más. Una cosa que os quiero recordar y que no mencioné al pasar por delante fue lo que sucedió con el cisma de los donatistas. ¿A qué nos referimos? Esto creo que está en la anterior, provocado por el cisma de los donatistas. ¿Qué es lo que sucedió con estos donatistas? Esto yo lo mencioné en la primera clase cuando hablamos de teología, pero lo voy a recordar. Hubo una controversia entre las relaciones del Estado y de la Iglesia. Y a partir de ese año 393 se comienza a producir ciertos problemas donde el emperador era el que decidía. Es decir, si las representantes y autoridades religiosas del momento no se ponían de acuerdo sobre algún problema, el que tomaba la decisión era el emperador. Y claro, esto obviamente pues provocó que entonces estos hombres de Dios resolvieran cerrar algo que no podía quedar en manos simplemente de un personaje que por tener una autoridad política tomara decisiones que tan trascendentes como sería, por ejemplo, el canon. Cuando los reformadores van adelante a través de todo lo que sucede a partir de Lutero, al buscar establecer un canon bíblico claro y confiable, excluyen los libros apócrifos porque había, como hemos dicho, dudas sobre la autoría de los apócrifos, fecha de composición, contenido teológico, aceptación histórica. La sola escritura y la creencia en la inspiración divina guiaron su decisión de incluir únicamente aquellos libros que consideraban inspirados por Dios y que eran necesarios para la fe y la vida cristiana. Se puede resumir que en cuanto al Antiguo Testamento, el canon reconoce solo
a los que figuraban en el canon judío en el tiempo de los apóstoles. Y ese canon data de 350 años antes de Cristo. En relación con el del Nuevo Testamento, se apoyó en el respaldo que le otorga el Antiguo Testamento en plena concordancia con él en todos los aspectos que comprenden también los aspectos sociales, geográficos e históricos. El respaldo del Espíritu en cuanto al contenido de los escritos los define como inspirados, siendo revelación y son palabra de Dios autoritativa. Lo que no me he acordado de poner, que me había propuesto hacerlo, pero al final es, es una lista muy amplia, es decirles que los apócrifos del Nuevo Testamento son, entre otros, por ejemplo, el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Bernabé y otra serie de libros similares que incluso en la actualidad han sacado a relucir algunos autores contemporáneos para sugerir que Jesús se casó, que Jesús tuvo hijos y un montón de tonterías que el cine ha llevado a la pantalla y que le ha permitido llenarse de oro a muchos de esta área de la vida cotidiana, ¿no? En nuestra actualidad. Pero nosotros entendemos claramente que el Espíritu de Dios respalda lo que hoy tenemos delante de nuestros ojos. Esta preciosa palabra de Dios que aquellos padres bajo todos estos argumentos fueron guiados por el Espíritu de Dios para que nosotros hoy no gastemos tiempo en discutir, sencillamente en profundizar, en deleitarnos y en encontrar en el contenido de estos 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo, la revelación de la perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas. Así que creo que esto es un tema realmente relevante e interesante. Espero haber aclarado dudas y como ya visteis, os dejé allí mi correo electrónico y mi número de teléfono por si algo no ha quedado suficientemente claro. Padre, gracias queremos darte por tu palabra. Gracias porque tenemos la posibilidad de recurrir a todos estos escritos que a lo largo de la historia se fueron produciendo, que tú permitiste copias y copias y copias en una explosión de testimonio de la iglesia primitiva que llegó a lugares que hoy nos parece maravilloso que pudiesen llegar. Pero Señor, aquellas copias que fueron esparcidas entre las iglesias nos dan hoy el respaldo y la seguridad de que las versiones que hoy tenemos son fidedignas, son fieles, y en ellas está tu carácter, tu amor, tu voluntad, y nos mueven a vivir en el temor de Dios. Gracias, Señor, por tu palabra santa y bendita. Te alabamos y adoramos hoy por ella, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias por vuestra atención y presencia, hermanos amados. Que el Señor os bendiga. Muchísimas gracias, Pastor Walter, y muchas bendiciones a todos. Bendiciones. Gracias, Amén, pastor. bendiciones para Bendiciones todos. para todos. Bendiciones Muchas para gracias. todos. Amén, Gracias, amén. Pastor. Gracias. Bendiciones para Amén. todos.